Bueno, Francisco Ramos ha venido oficialmente a Viña a dar charlas sobre su trabajo, que estuvo expuesto de manera retrospectiva en Casa Plan y que esperamos que a lo mejor se pueda ver en Viña también. Él es un ilustrador muy destacado, formador de muchas generaciones de los que ahora son ilustradores también destacados, más jóvenes. Es licenciado en arte y desde principios de su carrera entró a lo que es la ilustración científica y botánica. Así que estamos muy felices de que esté acá para mostrarnos ese mundo que es totalmente nuevo en el que se une el arte y la ciencia. Gracias, Pati. Entonces, se apagó el computador. Si queréis meter la producción, Bueno, hola, buenos días. No es que yo tenga 40 años, son 40 años de trayectoria. Entonces, como decía La Paz también, hay un interés un poquito mayor que hace algunos años acerca del tema de la ilustración botánica, de la conservación y de la apreciación del mundo natural. Cuando yo comencé en los años 77, no existía el concepto ecología en el lenguaje común de las personas. Existía el concepto que hoy día impera todavía, que es el concepto de progreso. Entonces el progreso se comía la naturaleza como recursos para el desarrollo económico y no se le daba importancia a lo que está ya anunciado por Humboldt, en que la industria humana iba a dañar gravemente la naturaleza. La naturaleza, de hecho, es un concepto que inventó Humboldt al descubrir que habían estratos donde, dependiendo de la latitud, se iban repitiendo formas de vida. Entonces él se dio cuenta que había un cierto tipo de vegetación que daba una cierta altura, ¿no es cierto? Y que esa se repetía en el planeta dependiendo de la latitud. Mientras más al norte o más al sur, entonces el estrato de crecimiento iba decreciendo, ¿no es cierto? Y mientras más se acercaba al Ecuador, iba aumentando. Entonces tenemos un tipo de vegetación que cubre la Tierra y que está ordenado por los factores climatológicos, por los factores físicos y también por la latitud, o sea, la exposición al sol. Entonces, ¿de qué se trata la naturaleza? ¿De qué se trata nuestra percepción de lo que llamamos naturaleza? Se trata de la interpretación sensorial de un fenómeno cósmico electromagnético. La realidad física no existe, la realidad física es una construcción mental. Y es tan así que no somos capaces de percibir lo que no conocemos. No somos capaces de apreciar en forma directa un fenómeno si no tenemos antecedentes ideológicos y no tenemos información. Cuando una molécula no se manifiesta, no es posible percibirla. Las moléculas en sí son una carga electromagnética, no tienen materia, la materia no existe, estamos todos compuestos por cargas electromagnéticas y todos los elementos de la vida, todo lo que nosotros estamos viendo son solo cargas electromagnéticas. Esto se parece mucho más a la Matrix que a la experiencia sensorial que nosotros tenemos individualizada y decimos las cosas como son. Las cosas no son como nosotros las vemos. Nosotros vemos y oímos y percibimos la realidad con rangos de percepción, pero el fenómeno electromagnético es uno solo. Si esa molécula comienza a vibrar, en un momento la vibración se hace audible. Nosotros solamente podemos audir un rango. El rango anterior de esa vibración, que es una longitud de onda y una amplitud de onda, no es percibible, no es perceptible por el oído, porque es infrasónico, está debajo de nuestro rango de percepción.
Eso, al aumentar la vibración, esa molécula va a emitir un sonido, que nosotros llamamos un sonido porque está en ese rango, cada vez más agudo. Y va a llegar un momento en que no somos capaces de percibirlo porque se vuelve ultrasónico. O sea, está vibrando a un nivel mayor que el rango percibible por el ser humano. Pero si es que sigue vibrando, va a emitir calor, que pertenece a otro canal de percepción, que es el canal de la percepción cinética, ¿no? El tacto. Y luego el calor se va a transformar en luz. ¿Por qué no lo vimos antes? Porque está fuera del rango electromagnético que nosotros percibimos con la vista. Entonces es infrarrojo. Y la primera luz que percibimos es roja. Y si le aumentamos la velocidad de esa molécula, se va a transformar en amarilla, ¿no es cierto? Y va a llegar a azul. Y nosotros vamos a estar viendo dentro del rango electromagnético de lo percibible, de lo visual. Cuando la vibración es muy alta, deja de ser azul y deja de ser visible porque se vuelve ultravioleta. Entonces nosotros hemos percibido con el oído, con el tacto y con la vista una misma manifestación física. Nosotros después vamos especializando esa percepción y le vamos llamando de diferentes rangos, ¿no es cierto? Azul, verde, violeta, y le vamos llamando diferentes tipos de material. Todo electromagnético. Entonces, una mesa está construida por moléculas de carbono, de qué sé yo, ¿cierto? Y nosotros le decimos, esto es madera y esto es cierto. Ahora, las plantas también son una experiencia electromagnética. Son seres, igual que nuestro cuerpo, que van a tener una relación en la medida en que nosotros vamos descubriendo ciertas características. En botánica se llama taxonomía, la manera de clasificar las características formales de los individuos, tanto animales como plantas. Entonces, mientras más información tengamos, más capaces somos de apreciar, ¿no es cierto? Si uno va a un campo, ve puro yuyo, ¿cierto? En cambio, la señora que vive en el campo sabe discriminar cuáles son medicinales, cuáles son comestibles, cuáles son, que sean venenosas y sus cualidades. Nosotros podemos descubrir a través del mundo del estudio de la forma las características formales y podemos describirlas después a través de los recursos de la plástica. ¿Cuáles son los recursos de la plástica? La forma y el color. Entonces podemos decir que tiene determinada forma, ¿no es cierto? Y tiene determinado color. Ahora, si ustedes van al campo y ven un boldo, de repente no se diferencia mucho del P1. Y hay casos en que la hoja es modificada por el arbolito, la planta se crió en la sombra o se crió con mucha agua, por ejemplo. Entonces, en ese caso, las características taxonómicas no son precisas, son más bien imprecisas. Y no tenemos cómo discriminarnos. La ciencia botánica, para eliminar ambigüedades, ha dejado de hablar de taxonomía. Ya la taxonomía no es no tiene la capacidad de descripción perfecta, ¿no es cierto?, para clasificar las especies, sino se está usando una ciencia que se llama la filogénesis. La filogenética estudia entonces los cromosomas, la carga genética de los individuos para poder clasificar entonces las especies. En botánica, y todo lo que vamos a ver nosotros, hablamos de especies que son órdenes, ¿cierto?, que obedecen a una estructura determinada. No, en botánica científica no se estudian los individuos. Si nosotros elegimos cualquiera de las personas que está aquí en la sala, cualquiera es un ser humano, pero si la comparamos con otro, aparecen muchas características físicas que son distintas. Entonces ahí veríamos caracteres taxonómicos mínimos, ¿no es cierto? Tiene 5 dedos en la mano, tiene 4 extremidades, tiene un cordado, ¿no es cierto?, columna vertebral, y lo vamos metiendo en rangos de clasificación taxonómica. Pero ya sabemos que no es preciso. Sin embargo, tenemos un análisis taxonómico que es
heredero de la ilustración del siglo XIX, ¿no es cierto?, donde hemos aprendido nosotros a clasificar y a describir, ¿no es cierto? Estas son fotos del montaje de la exposición, que tiene obras de mis 40 años de trabajo, y este es el montaje que hice en el MAC de Valdivia. Ahí es un gabinete, ¿no es cierto?, con algunos objetos. Y aquí tenemos las dos invitaciones para las dos diferentes exposiciones que comprenden mi primer trabajo científico y mi último trabajo científico. Entonces, están unidos ahí 40 años de experiencia. En este gabinete también exponíamos libros, tengo unas 50 publicaciones, entre ellas la colección de plantas de la Adriana Hoffman, donde ella hizo un estudio especializado de ámbitos o nichos ecológicos. La zona central, la zona araucana, el desierto, la montaña, ¿no es cierto?, el círculo, el ámbito urbano. Y también plantas medicinales, que es como un nicho específico, ¿no es cierto?, que ahí no solo están incorporadas plantas nativas, endémicas, o sea, propias del lugar, sino que también algunas introducidas que están muy incorporadas culturalmente ya en nuestra experiencia. También había un gabinete con todos los instrumentos que se utilizan para el estudio y el registro de las plantas en la ilustración botánica. El registro natural, este era mi taller en la isla Juan Fernández, y estoy hablando aquí en este panel acerca de mi trayectoria como profesional, pero también vinculado a otros personajes que han sido mucho más importantes que lo que yo he hecho, como Leonardo da Vinci, ¿no es cierto?, como Alberto Durero, como Haeckel, que hizo una descripción de todas las plantas microzoarias, las chiquititas, ¿no es cierto?, y también Botticelli y Escher, y finalmente la pintura flamenca. La pintura flamenca es uno de los antecedentes de la pintura, de la historia del arte, donde más cercano se establece un contacto con el mundo natural. Botticelli fue uno de los primeros grandes sistematizadores de el estudio de la naturaleza. En este cuadro, que se llama La consagración de la primavera, o el nacimiento de la primavera, Botticelli concentra una serie, hay una anécdota grande ahí, ¿no es cierto?, acerca de la Simonetta Vespucci, que era la hermana de Enrico Vespucci, que se enamoró del... pero esa es toda una etapa, ¿no es cierto?, de la vida de los Medici, que lo importante es que terminada la Edad Media fue un periodo larguísimo, ¿no es cierto?, de 1000 años, en 1400 más o menos, comienza a reaparecer a través de la llegada de los libros de los primeros científicos griegos, Plinio el Viejo, por ejemplo, y análisis de sistemática natural que llegan a Europa a través de los árabes. Los árabes invadieron, digamos, coparon culturalmente toda Grecia y también llegaron hasta la India, y luego trajeron ese conocimiento a Europa, y en las universidades de Toledo, de Granada, se hicieron copias de estos libros, y fueron los primeros libros de naturaleza que llegaron a los monasterios de Europa, en Francia sobre todo, Carlomagno, y a Italia también llegaron libros que describían la naturaleza. Ese proceso de reinserción de la apreciación de lo natural se llamó el neoplatonismo. Entonces Botticelli formaba parte del círculo de Lorenzo de Medici, donde se discutía de poesía, de filosofía, y se salía un poco del oscurantismo de la Iglesia Católica y empezaba a aparecer. Acuérdense ustedes que la pintura bizantina durante 1000 años prohibió la aparición de elementos naturales, porque se suponía que Dios estaba detrás de
toda creación, entonces lo más importante era Dios, y Dios era representado con el dorado. Entonces todo el fondo de la pintura bizantina es dorado. Cuando llega el gótico, la gente comienza a volver del campo y empieza a habitar en la ciudad. ¿Y qué pasa cuando uno cambia de ámbito? Ve lo que está afuera, ve la naturaleza, el paisaje cobra sentido. Entonces desde la ciudad empiezan los pintores a recoger lo natural. En este cuadro de la naturaleza, Botticelli consigna 240 especies distintas de plantas. Podríamos decir que es un tratado de botánica dentro de la pintura. Botticelli tuvo súper mal final, era un pedófilo, estuvo preso y todo, pero después apareció Savonarola, ¿no es cierto?, y les prometió a todos que lo iba a incendiar y lo iba a meter al infierno, lo cual no creo que haya ocurrido. Entonces hubo una quema de objetos de vanidad, y entre eso Botticelli, arrepentido de haber sido pedófilo, ¿no es cierto?, quemó toda su pintura y se perdió, y existen solamente 6, creo, 8 obras de Botticelli, porque él cayó en esta cuestión del fervor religioso y quemaron los muebles, los vestidos, las joyas, todo lo que era vanidad, ¿no es cierto?, y hubo un retroceso, y como castigo divino vino la peste y ahí se acabó la cuestión. O sea, se murió 2/3 de la población de Florencia, y recomienza la historia con este punto de partida. Y ahí comienza lo que se llama el mundo de la modernidad, a partir del Renacimiento, que recibe ese nombre como un capricho, pero es un punto de inflexión cuando la gente comienza a mirar lo que tiene a su alrededor y hace un registro de él. Luego muestra un poco la historia de la ilustración, ¿no es cierto?, que parte obviamente 45.000 años atrás, con los primeros dibujos en las cavernas. La pintura rupestre debe ser una de las pinturas más excelsas, más puras, más prístinas, más perfectas. Los dibujantes del Paleolítico son excelentes dibujantes. Yo creo que no hay síntesis en el dibujo como la que se dio en ese tiempo. Y hay que mirar ahora la capacidad de dibujo y de interpretación que tenían, de gente que conocía perfectamente su medio. Una persona que convive, que se come, que caza un guanaco, ¿no es cierto?, tiene el conocimiento para dibujarlo y tiene la sensibilidad y lo dibuja con un sentido místico, mágico, como le pongamos, pero hay una capacidad estética que es muy evidente. Y luego vienen los viajes de reconocimiento de América, ¿no es cierto?, por motivos comerciales, sino esto no era no era que fueran muy bondadosos los países europeos, sino que mandaban sus barcos, el Beagle, con Darwin arriba, a investigar la capacidad económica, cómo le podían sacar partido a los recursos naturales de América, ¿cierto? Y a eso se dedicó Darwin, a recolectar especies para saber qué se podía comer y qué se podía mandar para Europa. Entonces ahí se descubrió una riqueza natural, y por supuesto de eso deriva el conocimiento de la subdivisión de los continentes, ¿no es cierto?, la deriva continental, y de todas las nuevas especies que aparecen, y la riqueza del mundo natural. Finalmente es capaz Darwin de desarrollar un concepto de un proceso evolutivo del cual formamos parte, y que tiene que ver con el secreto de la vida, que tiene que ver cómo nosotros formamos parte y de qué manera estamos vinculados con los moluscos, con las plantas, con los animales superiores y todo. La María Nenot, ¿no es cierto?, una de las visitantes del siglo XVIII, que entre medio se enamoró del Lord Cochrane y que tuvo unos líos amorosos acá, y que pintó el Caribe, en Chile, qué sé yo, y que formó un gabinete, ¿no es cierto?, que está hoy día en el Jardín de Londres, ahí con toda su obra. Y luego un gran pintor, Sierra Raffol, que fue un catalán que llegó a Chile y que desarrolló pintura para Carlos Muñoz Pizarro, que son una de las primeras publicaciones ilustradas. Antes hay del Abate Molina, por ejemplo, de qué sé yo, pero Claudio Gay y Muñoz Pizarro deben ser los precursores de la ilustración botánica. Aquí hay unos apuntes de campo mío, que lo hice trabajando con la Adriana Hoffman.
y luego el descubrimiento que dentro del mundo natural opera, tal como decía Aristóteles, tal como decía Platón, ¿cierto? Opera un código matemático, opera una geometría que podríamos decir sagrada. No sé qué conceptos tendrán ustedes de lo sagrado, pero hay una manifestación maravillosa, mística, secreta, profunda, en la forma en la que se producen, ¿no es cierto?, las plantas. Y cómo se desarrolla a partir del embrión, vegetal o animal, ¿no es cierto?, una forma compleja y que opera y que trabaja con códigos que se repiten, y por eso es que nosotros tenemos características permanentes, donde se da la matemática, ¿no es cierto?, el fractal, donde se da la diversidad dentro de una unidad formal. Luego también hablaba en la exposición acerca de las técnicas que ocupo. Hay muchos recursos de la plástica que se ocupan en la ilustración botánica, que es el grafito, ¿no es cierto?, que es solamente aplicación de diferentes durezas del grafito sobre papel. En este caso este dibujo tiene 8 durezas, que parte con el 4H y llegó al 8B, y sobre papel satinado duro para poder conservar el grano fino. Se ocupa difumino, ¿no es cierto?, para preparar el valor, y luego se va intensificando con una técnica cubriente, ¿cierto? O sea, mientras más aplico material, va desapareciendo el soporte, y la luz en este caso entonces es reserva. La luz viene dada por el soporte. Entonces hay acuarela que ocupa los mismos recursos que el grafito, ¿no? En la acuarela también el blanco es reserva, por lo tanto es un proceso de inverso, ¿no es cierto? Parte uno por la luz y va generando entonces los tonos hasta generar la oscuridad máxima, y todo lo que es blanco entonces que debe quedar por reserva. En cambio, en otras técnicas como el wash, por ejemplo, son técnicas cubrientes. El acrílico, el óleo también funciona así, en que el blanco es aplicado sobre el dibujo terminado, ¿no es cierto? Entonces también se llama una técnica húmeda cubriente. Este es el primer dibujo con el que yo postulé a la revista Expedición a Chile en el año 77. Entonces es una mezcla. En realidad yo estudiaba con Adolfo Kupp en ese tiempo, y cuando me echaron de la universidad, entonces me fui a trabajar con la Expedición a Chile, que me fascinó porque trabajaba con los animales, qué sé yo. Yo vivía en Independencia, un lugar donde había pura tierra y piedra, y tenía interés, tenía avidez por lo natural. Entonces me dijeron, dibújate este pescado, ¿sí? Y yo hice lo que pude, ¿no es cierto?, con aguada y pasta. Entonces, transparencias, ¿no es cierto?, y la aplicación de los blancos con pasta, siguiendo las indicaciones de la pintura tradicional. Entonces, bueno, con ese modo yo entré al mundo de la ilustración científica, y luego deseché. En el taller de Expedición a Chile se investigaba sobre cómo registrar. Entonces, el blanco ensucia, el blanco mancha, el blanco empasta, y genera una cierta dureza que no me acomodaba y que no nos acomodaba como taller, y terminamos entonces ocupando solamente acuarela. Buscamos, en Chile es muy difícil encontrar, en ese tiempo, hace 40 años atrás, era muy difícil encontrar buenas acuarelas. Usamos Winsor Newton, y era muy difícil encontrar pinceles también muy finos. Nosotros hacíamos dibujos de insectos también, entonces necesitábamos pinceles 000, era difícil encontrar, y el papel era prácticamente imposible. En ese tiempo llegaba un papel de Finlandia que se llamaba Scheller, que tenía un cierto grado de tono, entonces no era un excelente blanco, pero también la fotomecánica de ese tiempo era bastante rudimentaria. Entonces había que sacarle una foto, un fuelle que tenía como el tamaño de esta pieza, en la editorial Climax.
Bueno, este es un dibujo que hice hace unos 10 años más o menos, sobre el pingüino de Humboldt, y está hecho con acuarela. Entonces ahí se puede apreciar entonces la reserva, ¿no es cierto? Y cómo con la saturación se van obteniendo diferentes tipos de color. La acuarela tiene la gracia de ser transparente. Hay que tener mucho cuidado con eso, que en las acuarelas y en los acrílicos y el óleo también viene indicado el grado de transparencia. Entonces hay colores que son absolutamente transparentes, que son indispensables, pero ese color también tiene que tener la capacidad de llegar a negro. Entonces hay que tener un rojo, generalmente se usa el alizarin crimson, que a partir del rojo se llega a negro. También se usa el azules, como el patalo, por ejemplo, que también llega a negro, y todo el color debería poder saturar hasta cubrir completamente. Entonces no se usa el negro directo porque el negro grisa, entonces es preferible ir matando el color, generando gris con los tres primarios. Entonces yo lo que uso es el subgris, que me satisface mucho, el verde ovejita, y el alizarin crimson, y me encanta poner café Van Dyck, un color así, rico, calentito. Van Dyck. Bueno, este es un apunte de campo, está hecho con lápiz de color. Entonces en el apunte de campo se anota, ¿no es cierto?, porque el color del lápiz, hay una urgencia, estoy trabajando en el suelo, y preferible ponerle, hoy está un poquito oscuro, está un poquito claro, le falta azul, le falta amarillo. No tratar de buscar el color perfecto, sino que tener un buen apunte, un poco de la hoja en su expresión natural. A eso en botánica se llama el hábito, o sea, cómo la planta está en su ambiente natural. Y después uno colecta, se lleva el modelo para la casa. Hoy día tenemos máquinas fotográficas estupendas, entonces hace un registro fotográfico también, y con la descripción del botánico, entonces se completa el dibujo en el taller. Pero el dibujo de campo es un auxiliar maravilloso, porque el bichito está en su mejor expresión. En el caso de los animales, de los pájaros, la observación es fundamental también para saber la conducta. Pues si tú cazas un ratón, después no lo podés dibujar, está muerto, pillado, ¿cierto? Entonces es bueno conocer la actitud del animal, así como la actitud de la planta, también la actitud del bichito, para poder recoger su personalidad, no solo su forma. ¿Lo haces con fotografía? Por eso te digo, observas, anotas, también fotografía y también descripción, porque el científico tiene un estudio muy desarrollado, pero también tiene una postura frente a la cosa. Entonces, cuando tú recibes un encargo, tenés que interpretar la postura del científico, y muchas veces se contradicen. Entonces el científico, por ejemplo, te dice, oye, fíjate que esto tiene una nervadura central, pero además tiene una distribución determinada de las radículas secundarias, que sea. Entonces tú tenés que poner acento en eso. Entonces, por ejemplo, yo una vez dibujé un riñón. Entonces el científico me decía, mira, las estructuras piramidales, que sea, ¿dónde están? Le dije, no, si no existen, dijo, pero así se llaman. Así que dibújale como unos triangulitos. Es una tesis, es una propuesta. Bueno, entonces una hoja de magnolio hecha con acuarela, con reserva de color, una hoja de lingue. Esta está hecha sobre papel Guéret, que es un papel muy seco, que tiene un poquito de satín, que permite un detalle muy fino. Y esta está hecha en Arch, que es un papel 100% algodón, de grano fino también, pero que necesitan técnicas distintas. En este caso está hecho con pincel seco, o sea, con pincel con muy poquita carga de pintura, y en este caso está hecho con dos pinceles, en el que tú vas mojando, agregando color, retirando con el otro pincel. Entonces uno va cargado y el otro va trabajando el agua. Y aquí tenemos una mezcla de los dos. Ahí estoy aplicando un segundo color para que se vea cómo se va construyendo el color. Cuando tú tiras el color directo te queda seco. Es como llegaron a la casa una señora a tocar la puerta y decir, estoy enamorado, me quiero casar con usted. No podrías, tenés que ir preparando la cosa para que te quede rico, ¿te fijas? Pololear, qué sé yo, así, todo un acercamiento. Entonces hay que buscar el color base
y después ir acercándose al color por transparencia. Entonces el ojo termina armando el color. Entonces ahí hay riqueza. Por supuesto, el análisis de la forma es fundamental, pero también el análisis del volumen, que incluye las diferentes zonas del color. Hay una zona de luz, ¿no es cierto?, una zona de color local, hay una zona de sombra, una zona de plena sombra y una zona de contraluz. Entonces la contraluz es la que termina construyendo la tridimensionalidad. Entonces siempre hay que intentar descubrir esas 5 zonas de la luz para que el objeto quede vivo. Este es un análisis que se hace sobre los porotos chilenos. Entonces, toda la variedad de porotos que tenemos en Chile, ¿no? Sí, pues vamos a comer porotos grandes. Entonces, no importa el modelo, todo tiene nobleza. En lo más sencillo hay belleza, en lo más sencillo hay variedad, todo lo más sencillo te va a sugerir cosas. Entonces, la gracia es como ir asombrándose todo el rato. Y en esto, una de las plantas más que debería, la nalca, que debería ser la planta nacional, es una maravilla, aparte que se puede comer. Sí, súper rica. Sí, uno se puede pegar unas siestas increíbles, Sí. no echa espina, no echa mal olor, pues, es maravilloso. Sí. Entonces tenemos 2 tipos de nalca en Chile continental y un tipo de nalca en las Islas Juan Fernández, y ya se da una hoja que cubriría toda esta pieza, tiene hasta 8 metros de diámetro. Está en preparación, a punto de ser publicado un libro sobre las cactáceas chilenas, son 180 especies distintas, las dibujé con Rapidograph, tamaño 0,1 y 0,3. Entonces es un análisis taxonómico muy exigente, que significó 3 años de dibujo con acompañamiento permanente del especialista, por ejemplo, un alemán que se llama Helmut Walter, que se fue del país indignado, le cargó Chile. Y el libro se va por lo huachaca este país, Ah, ya. por lo penca, por lo... Pues tú vayas a una quebrada, vayas aquí al estero mar, ¿cómo se llama? Hay un colchón tirado en el estero. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa que no hay respeto por lo que es nuestro? Porque ¿cómo podemos vivir en un basurero tan grande? Haber transformado un paraíso que es Chile en esto. Bueno, el libro va a salir dentro de poco, cuando se termine una discusión acerca de las equináceas, si son una subespecie o son una especie en sí misma. Llevamos 2 años en esa discusión. El análisis de ADN lo están haciendo en Corea. Este es un libro en realidad esto no es científico, sino que estoy aplicando las técnicas científicas, pero para un libro de literatura, de poemas de Neruda, los referidos al árbol, editorial liberal, y entonces queríamos poner un poquito de acercamiento desde la ilustración botánica. Y esto pertenece al libro de la flora de la zona central, las añañucas. Entonces, aquí se puede ver cómo la búsqueda del color, te fijáis cómo hay un color base, un color de trabajo y un tercer color ahí. Normalmente para llegar al color final yo hago hasta 14 capas de color distinto. Te vas acercando, porque como no te podés devolver, tenés que ir con prudencia. La acuarela, esa es la gracia que tiene, es instantánea. Aquí está el estudio del copihue, desde el brote, ¿no es cierto?, la hoja, el fruto, el capullo con sus diferentes colores de floración. Y este es un estudio sobre los peces de Isla de Pascua. Este se llama el pez trompeta, ese es uno de los globos, de los inflables, digamos. Fíjense en la retícula que se produce, una retícula bastante azarosa, Con eso le da pero hay una orientación.
Claro. Para esto yo genero primero una trama y luego ubico los puntos blancos en esa trama, adentro de la trama. Lo mismo con las escamas. Las escamas responden en un orden. Entonces uno genera las redes, ¿no es cierto? Y después ordena las formas. Por ejemplo, en el que yo no lo veo bien, el pete abajo, blanco, negro, ¿sí? ¿Tú lo pintaste con acuarela? Todo esto de acuerdo. Ya, entonces los blancos, ¿cómo mantuviste Reserva. tu reserva? ¿Lo cubriste? Desde el principio dejáis eso sin tocar. Pero simplemente sí. Pero no usan Sí, masking fluid, No, sin masking. no, a puro pincel. Entonces, claro, el negro, si se fijan, no es negro tampoco. Viene del Fandic y está trabajado con azul encima. ¿Cómo los dibujos estaban en fotografía? Pura fotografía. Para cada pescado necesitáis unas 20 fotografías. Entonces una foto te muestra cómo es el pico, otra cómo es el ojo, cómo es la aleta, cómo es la cola, cómo es el cuerpo, qué postura. Y tenéis que comparar varios para ver si es cierto, porque de repente un pescado se ve de una forma y varía un poco el ángulo y es de otra forma. Entonces tienes que tener toda la información posible. Entonces yo nunca trabajo con una foto, pero normalmente es una visión particular. ¿Y de qué dimensión hacen las ilustraciones? Escaneado. Para sacar ese detalle. Escaneado. A 4. Lo mismo acá, con mucha información, con mucho detalle, porque no te podéis carrilear, no sabéis cuántos dedos tiene un pájaro, no sabéis qué largo tiene la uña, no sabéis la relación de tamaño entre el pico y la pata. Una pregunta interesante, ¿dónde está la rodilla de un pájaro? Cuando se comen el pollo, ¿dónde está la rodilla del pollo? En el tuyo, ahí. Ese es el talón. El talón. Ese es el talón, este es el tarso. Esta es la Ah, pata. tarso, claro. Entonces, ¿dónde está la rodilla? Ahí. Claro, entonces en los puntos de luz hay huesos. Ahí está el esternón, ahí está la rodilla. Entonces para dibujar un pájaro tenés que saber cómo es el esqueleto. La anatomía. Claro, claro. Para dibujar un caballo también. ¿Dónde le ponen las luces? En los huesos. Donde está la rodilla, la punta de la cadera, el hueso de la pelvis, qué sé yo. Ahí están los brillos. Este es un libro de derechos que hice para la Fundación Willow Willow. Este es el Blechnum chilense, que pasó a llamarse Blechnum cordata, pues le cambiaron el nombre y a los 2 meses volvió a llamarse Blechnum chilense, porque hay discusiones internacionales sobre la nomenclatura, que no basta conocer un nombre, sino que hay que investigar la sinonimia, o sea, cómo le han dicho históricamente a la misma planta en la historia. Entonces, en este caso, la sinonimia del Blechnum tenía 20 nombres distintos, pero es la misma planta. La palabra Blechnum es una palabra latina que significa helecho. Entonces, siempre el nombre científico está vinculado un poco al conocimiento griego o latino y se ofrece en honor, por ejemplo, a un científico, qué sé yo, o se describe por una característica específica. Este, por ejemplo, es el Blechnum caducifolio de Isla Juan Fernando, que tiene una característica especial: crece como rayito, crece con tronco, entonces se dice que es una palmeriforme, o sea, tiene formita de palmera. Entonces hay que demostrar, ¿cierto?, la información, cómo se subdividen las pequeñas hojas, que en el caso de los helechos se llaman pinas. Entonces, cómo las pinas son radiculadas o no, y cómo en una fronda, porque una hoja de un helecho es una fronda, hay frondas estériles y hay frondas fértiles. Entonces lleva toda la información. Al cortar una fronda fértil, ¿no es cierto?, se muestra una ampliación al microscopio y se muestra lo que se llama el hábito. Entonces, todas las características taxonómicas que permitan reconocer después la planta. Aquí tenemos otro de Blechnum, que este se llama un pteris. Pteris significa helecho, pero en griego. Entonces, familias que tienen nombres romanos y nombres griegos.
Y acá una glaiginia, se llama la glaiginia formulosa, que tiene entonces la fronda, ¿no es cierto?, con todas sus pinas, y en las pinas los soros, que son son una especie de reservorio de las esporas, y de la espora entonces va a salir la nueva planta en un proceso que no tiene flores. Entonces los helechos son de las plantas más antiguas, antes de que hubiera plantas con flores. Aquí hay otro helecho, ahí se ven los soros, ¿no es cierto? La distribución de los soros es una característica taxonómica, tanto como la estructura de la planta. En este caso, el anverso y el reverso tienen, esto se llama la Lophosoria quadripartita, y que muestra también la fronda en su hábito. Si uno ve esto, pero desconoce esto, también se queda con información incompleta. Entonces, ¿por qué se llama cuadripartita? Porque la fronda está partida en 4. Fíjense que esta es la nervadura central, entonces está partida una vez, esta partida otra vez, esta partida otra vez. Entonces tiene 4 veces subdividida la pina. Y acá se muestra el proceso de maduración del sol. Hay helechos que son de montaña, hay helechos que son de desierto, los helechos están en muchos ambientes distintos. Y durante la exposición mostré de las últimas producciones que estoy haciendo ahora con trabajos de gran formato. Estos tienen 1,20 m por 80 m, son distintas especies, pero tratadas como pintura y pintadas con acrílico. Ahora estoy dejando los fondos pelados y una constante del fondo también gris. Básicamente estos son dibujos, porque no tienen pasta. Hay un poco de pasta acá, hay un poco de pasta en estos elementos, pero son básicamente dibujos hechos con aguada. Aquí se ve la pasta, ¿no? Pero aquí se ve un poquito la urgencia del tratamiento. ¿Cómo no es? ¿Ah? ¿Por qué ocupa, o sea, por qué llegaste a decidir por el acrílico para este formato? Porque acuarela este tamaño es un poquito enojoso, digamos, es difícil por el trabajo, de la cantidad de tiempo y todo, y porque no tiene una exigencia científica, entonces estoy trabajando más bien con el aspecto y la ilusión. Ah, ya. Óleo no ocupo porque es lento. Ya. Me encanta el olor del óleo, pero con acrílico puedo pintar en un día, porque este cuadro tiene como 6 horas. Entonces con el óleo habría echado 2 semanas. Tú puedes decir las mismas cosas con el acrílico que con el óleo. En este caso es puro dibujo, es pura transparencia. He tirado, maté la tela con ocre, ahí se ve todavía el ocre amarillo. Y luego trabajé con un solo color que se llama verde oliva, de Rembrandt. Este color ofrece la súper buena calidad de las aguadas y también las pastas, y es el mismo color. Entonces puedo saturar, llegar a negro, ¿no es cierto? Y después apliqué un gris medio y atrás que está construido con los 3 primarios. Entonces básicamente las pastas están acá. Esto es un principio en la pintura. Todo lo que es sombra es inmaterial, es aguada. Y todo lo que es luz es pasta. Entonces, solo cubres cuando hay luz. Es como dice la Biblia, ¿no es cierto? Al principio no había nada, apareció la luz. Y cuando hay luz, existen las cosas. Entonces, mientras más luz, más pasta. Entonces, ustedes ven la pintura de Rembrandt, donde hay luz plena, pasta plena. Y donde no hay, aguada. Cuando hablas, perdón, de pasta, es el blanco, ¿verdad? ¿Te refieres al blanco? No solamente. No, pasta puede ser azul, verde, blanco, rojo, violeta, pero material. Hasta materialidad. Tiene que ver con la luz, o sea, nosotros traducimos luz por blanco,
En realidad la luz viene cromática, la luz viene con carga cromática, pero básicamente tiene que ver con aplicar materialidad donde hay luz y dejar inmaterial cuando hay sombra. O sea, aguada, peladura. Aquí se ve en esta copiapoda también la estructuración de las costillas. Una copiapoda como esta, que se llama la cinerea, tiene 27 costillas. Entonces es importante saber, poder contarla y saber que en el ruedo caben las 27. Y después, en cada una de las mamilias, ¿no es cierto?, hay una espina central y hay 5 que son secundarias. Entonces, y esa estructura además va variando de ángulo, ¿se fijan? Pero el ángulo entre la base y la espina siempre es el mismo. Entonces, como esto cambia en la forma, el ángulo parece cambiar, pero en realidad hay un ángulo de 60 grados siempre. Y 60 tiene que ver con la sección áurea, tiene que ver con la relación de tercios. Entonces hay que buscar cómo está la clave matemática para poder hacer. Si no, eso es un infierno, no se puede buscar. Y esta es una de las pinturas, perdón, que estoy haciendo ahora. Tiene 1,80 m por 1,80 m. Es una serie de 3 nalcas y están hechas solo con verde oliva. Entonces también está matada la tela, está pintado sobre una lona puesta sobre un bastidor y las luces son aguadas, por lo tanto estoy trabajando como acuarela en la reserva y las sombras son pastas saturando con el mismo color. Entonces, cuando el color es de buena calidad, tú abres el tubo y no se ve el color, se ve negro. Y cuando lo abres, cuando lo extiendes con agua o con diluyente, ahí se ve que es verde, azul, rojo. Ese es un buen color, porque te permite hacer todo el tratamiento de la música. Si tú ves, abres el pomo y se ve que es café, entonces el color te va a durar poco. Sirve para las sombras, o sea, para las luces solamente, pero no te va a servir para las sombras. ¿Y ahí mataste con ocre también? ¿Cómo? ¿Matado con ocre también? Con ocre, matado con ocre. Y ese era el libro de visitas de la exposición, que no escribió nadie. ¿No escribió nadie? Nadie, oye, ojalá. Escribieron unos garabatos. ¿Pero dónde está? ¿No lo viste? ¿Fue en Casatlán? No, ese fue en Valdivia. Bueno, ahí estoy metido entre la mata en Chiloé, en un bosquecito de Blacknum. Lo importante es darse cuenta de la experiencia íntima, de la experiencia personal al estar en la naturaleza, descubrir las claves que relacionan y que diferencian a las diferentes especies y hacer un registro de manera que no pierdas la emoción, de que no se vuelva una función, sino que se vuelva una ceremonia sagrada. Cuando tú estás trabajando con un material vivo, esa vida se te tiene que transmitir y tú tienes que ser capaz de entregar la vida en la lámina que estás haciendo. Bueno, esa es mi presentación. Como artista, ¿cómo se maneja esta como doble militancia entre lo científico y lo artístico? ¿De qué te sirve ser artista a la hora de construir una lámina? Además del oficio manual. Esa es la pregunta que orientaba toda esta exposición. La exposición se llama Del arte y la ilustración y es una especie de acercamiento al problema filosófico acerca del arte. Si tú buscas ahí arte en la enciclopedia, tiene varias acepciones. La más extendida es acerca del oficio. Hacer algo con arte, dice, es hacerlo con habilidad. Pero hay un paso que los artistas conocemos, que no tiene que ver con el oficio. Que tú manejas el oficio, pero que sin tener una actitud frente al registro,
el resultado no se transforma en arte. Se transforma en un objeto estético, se transforma en un objeto plástico. Están los recursos de la plástica, pero no hay eso que se llama arte. Y eso que se llama arte ocurre adentro de uno. Te modifica a ti. Entonces, puede que el espectador lo perciba, lo valore o no. O puede que el autor tenga una intención distinta a la que percibe el público. El cuadro El Grito de Munch, lo conocen todos, ¿no es cierto? Fue pintado en estado de éxtasis. Yo no sé si andaba tomado de algo, pero salió una tarde y fue cruzando un puente y había una puesta de sol, pero que llena de colores, esas que hay nubes verdes, amarillas, rojas. Y él corrió a la casa y pintó esto con este asombro. ¿Qué pasó? Estaba a punto de estallar la guerra. Y el público interpretó como el grito de dolor de la Europa frente a la guerra. El gallo estaba haciendo una manifestación de amor frente a la naturaleza. Pero ¿qué? No importa. No importa porque el arte es polisémico. Tiene distintos sentidos. Hay distintos significados para cada cultura. Pero dentro de toda esa variedad de expresión hay formas arquetípicas, por ejemplo, ¿cierto? Hay experiencias frente al color que son culturales, pero que también son mucho más antiguas, están en el neurocórtex, ¿no? De una manera impresa. ¿Cómo reaccionamos frente al rojo, ponte tú? ¿Cómo reaccionamos frente al blanco? ¿Qué nos pasa con el negro? Tiene algo más que solo lo cultural. Entonces, yo te digo, podría decir bien cínicamente que la ilustración científica para mí ha sido una pega. Con esto alimenté a mis hijos, que sé yo, los mandé al colegio y tal. Pero no es cierto. Porque cuando yo veo una ilustración de esta que yo he hecho, me emociona, me gusta, me pasan cosas. Entonces yo creo que tiene que ver con lo que le pasa a uno y también con lo que al otro le pasa. ¿Y no fue para ti como una limitación el hecho de tener que estar restringido por la información, porque fuera absolutamente fiel al modelo? ¿No lo viste como una cosa media coercitiva? Yo soy un poco TOC, soy un poco obsesivo. Entonces, el nivel de exigencia para mí era un desafío rico. Y me enseñaban a ver y eso me gustó mucho. Pero nunca dejé de preguntarme esa pregunta, ¿no? Si lo que hago es arte, ¿qué habría pasado si me dedico a la pintura? Y después digo, pero si estaba pintando toda la vida. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué todavía quiero pintar una nalga de 1,80 m por 1,80 m? ¿Por qué quiero tirar pasta y no me quedo con la acuarela? Entonces siempre hay una cuestión que te está pidiendo un poquito esa otra parte. Yo decía que en mi tesis de grado de la Universidad Mayor hice ese tema. El tema se llamaba De la ilustración a la pintura, un camino posible, y entonces describía la pintura como mi señora, pero a la ilustración como mi amante. ¿Cómo es trabajar con científicos? ¿Hay una diferencia muy grande entre la cabeza de un artista y la cabeza del científico que te está dando la información? ¿O hay un punto ahí de búsqueda de conocimiento o de resolver un misterio que puede ser respuesta relacionada? Hay de todo, ¿eh? Los científicos en general son bien cínicos. No hacen con poesía, digamos, no les interesa. El Andrés Giuliano es un súper buen dibujante, que una vez dibujó unas algas marinas. Entonces las algas estaban colgando en una roca, y le puso unos brillitos blancos para que se viera el agua como chorreaba, qué sé yo. El científico cuando lo vio quedó loco. Dijo, ¿cómo supiste que esta alga tiene microcrustáceos? Yo sabía, de hecho. Otra vez me pidieron a mí
hospital de Temuco que dibujaran a Mapuche Piluche para hacer la descripción del cuerpo, ponerle los nombres ahí para la cosa médica. Entonces, no pude conseguir espiluchar a una mapuche, así que la dibujé así, ¿no? Y le hice el achurado para las formas, para los volúmenes, qué sé yo. Y la mandé. Me volvieron indignar las mapuches, me dijeron que ellas no eran pelúas. ¿Tienen alguna pregunta ustedes? ¿Algún comentario? Yo tampoco me pararon, pero la encontré muy impresionante esa relación entre pintura y naturaleza, y al final uno es como uno. No sé, Por eso estoy acá. se me emocioné también. ¿Hay algún verde que le haya dado mucho trabajo? Sí. Hay toda la gama del viridian. Es muy difícil porque es ácida. Uno tiene una pésima relación con los colores ácidos y hay culturas que no, como el arte naif usa los colores ácidos, ¿no es cierto? Y Chagall pintaba con puros colores ácidos. Pero trabajar el color ácido y que te permita entrar en el color con dulzura es muy difícil. Y el viridian me hace un poquito me complica la vida. Entonces lo que he usado yo es poner subgreen en la contraluz para que trabaje con la gama de los amarillos, y en las luces tirar o viridian o cerúleo para que reboten los azules. ¿Cuáles son los mejores? ¿Qué acuarela usas? Yo estoy usando Winsor & Newton porque tiene el grano muy fino. Tiene una buena gama de color. Son bastante estables, porque la Van Gogh, por ejemplo, teniendo buenos colores, varía de partida a partida. De repente el color se va al azul, se va al rojo, qué sé yo. Pero la Winsor & Newton marca, o sea, la línea Cotman es la más barata y es súper buena. Tiene muy buenos colores. Eso sí, hay colores especiales que hay que conseguir en el extra fino. Por ejemplo, el Golden Green es un verde que si tú lo diluyes da amarillo y si lo tiras pastoso da azul. Entonces te permite hacer transparencias muy ricas, muy cromáticas. El azul Windsor también. El azul Windsor tiene una cosita muy transparente hasta cuando está saturado. Pero esos son colores extra finos. ¿Y el acrílico qué marca usa? Estoy usando Rembrandt y usé un blanco muy malo que se llama Golden, que es un blanco transparente que te permite hacer unos perlados muy especiales. Entonces, para algunas cosas, el blanco de Golden me sirve como transparencia, pues estoy pintando ahora caracolas de gran tamaño, un metro más o menos, para una exposición de las caracolas de Neruda, que cumple 100 años ahora. Vamos a hacer el 21 de julio una exposición en la casa de Isla Negra. Entonces estoy dibujando las caracolas y ahí el blanco de la caracola conviene que sea transparente. Pero de repente me cambio a blanco de Rembrandt porque es más pastoso y más cubriente. Ahora, siempre es bueno trabajar con blanco de zinc y blanco de titanio, que te ofrece esa variedad de irte a los azules o a los amarillos. Una pregunta. Espérate, ya está. ¿Cuáles son los mejores pinceles para el acrílico? No hay buenos pinceles. Yo uso uno marca Chancho que me resulta maravilloso. Y la gracia es que se gastan muy luego. Entonces te van dando un biselado personal. Entonces tú agarras la mano. ¿Duro o blando? Blando. Claro, son blandos, son de cerda de chancho, de pelo blanco. Entonces con eso podéis ir dando un biselado que te permite, claro, que se gasta el tiro. Entonces, como son baratos podéis usar. Pero un pincel muy bueno es un poquitito poco resistente a la tela. Entonces un pincel malo te permite empujar un poquito el color. Pero se usa mucho el liner. ¿El liner?
No tengo preferencia, pero de repente necesito tener pinceles circulares, de repente planos, de repente muy anchos, de repente brocha para fundir. Sí, hay que tener varias familias de pinceles. La pregunta es sobre la introducción que nos diste de las cargas electromagnéticas y sobre científicamente la visión del mundo que nos rodea. ¿Tú has intentado o has pensado expresarlo en tu arte? No lo hice. Lo que yo hago un poquito cuando... Yo fui el primero que hizo clases de ilustración botánica en Chile. 25 o 30 años empecé. Y me di cuenta que en el espacio de pintura tú estableces contacto con un estado alfa en forma natural. Y en ese estado alfa tomas contacto con niveles profundos de la conciencia. O sea, estás en estado meditativo. Y ahí yo trabajaba un poquito esto de la inmaterialidad. Pero directamente traducirlo en cosas formales. ¿Y no has pensado en hacerlo? ¿No? Te toca entonces. ¿Te toca? Te toca. Dígame. ¿Cuál es tu animal favorito para visitar? La ballena. Acabo de pintar una ballena de tamaño natural de 32 metros. ¿No tienes mural? ¿Ah? ¿No tienes fotos de ese No mural? tengo. Ah. 32 metros. ¿Por qué Porque te gusta? Es un mural. por una cuestión de la dimensión. Yo quería caminar al lado de una ballena, si que estuviera muerta, digamos, porque ahora hay un ballenato aquí en Isla Negra muerto, varó hasta ayer y quiero ir a visitarlo. Pero quería caminar al lado de una ballena, ¿cómo se sentirá esto? Yo he buceado varias veces, entonces la experiencia submarina es muy bonita. Pero quería esto de ¿cuánto camináis al lado de una ballena? Entonces, fui el año pasado, me conseguí un muro de 33 metros en el centro de ciencia de la Austral. Y la pinté en 2 días. Precioso, entonces una cuestión así como de urgencia que Claro, estaba el interés. diga. Tengo una duda, por ejemplo, si me pide ya hace una ilustración científica de una polilla, por ejemplo, lo más lógico, o de una mariposa, lo más lógico sería dibujarla mostrando la ala. Pero se puede hacer eso y más encima, por ejemplo, la cara o las patas en el mismo papel. La lámina científica incluye toda la información que podemos poner que sea necesaria, siempre que sea relevante, porque no es anecdótica la ciencia. La ciencia es solo una ciencia, un lenguaje exacto, preciso, pero que también sintetiza. Entonces, nosotros, por ejemplo, tuvimos que en la expedición de Chile dibujar las drosófilas, que son las familias de moscas. Y hay familias de drosófilas que tienen en la espalda pelos pares y hay drosófilas que tienen pelos impares. Y la única diferencia es esa, que tiene 17 y la otra tiene 14. Entonces teníamos que dibujar los pelos y teníamos que además dibujar el pelo con un canal central. Eso en un mono así de 6 centímetros. Entonces, bueno, es un trabajo de microscopio de partida. Trabajar con insectos solamente con microscopio, hay que estudiarlo muy bien. Y el mundo microscópico además te sugiere muchas cosas, te entrega información muy nueva, muy distinta a la que estamos habituados. Yo creo que es de interés personal y artístico el mostrar mucho. El de interés científico es mostrar suficiente. Y lo otro, si por ejemplo pongo la polilla sobre un tronco, sobre algo natural, ¿influye? Como por ejemplo si es estrictamente de ilustración científica. No se hace. Tiene que estar solamente el... Disecada, estirada, con la pata abierta, todo. Hay una disposición de la angulación de los tarsos incluso que es la habitual, digamos. Entonces, ahí es interesante mostrar los dos lados de la ala, en el caso de la mariposa,
muchas veces no es necesario, ¿no? Pero sí hay que mostrar la relación de tamaño, por ejemplo, entre el tórax y el abdomen, o cuánta, qué sé yo, la estructura de las nervaduras de las alas es más importante incluso que el color. Por ejemplo, había una mariposa que le describió Guy en Aysén y no la capturó, pero la describió y siempre se creyó que era un mito, que no existía. El año 87 una persona capturó un ejemplar y la mandó al Instituto Smithsoniano en Estados Unidos y quedó guardada ahí como holotipo, se llama el original del bichito capturado. Y el año 2000 y tanto yo tenía que hacer el libro Las mariposas de Lucho Peña y no teníamos de dónde sacar la información, teníamos una descripción de Guy, así que le pedimos al Instituto Smithsoniano que nos mandara la mariposa y la mandaron y quedaba un cuarto de ala, el resto se había podrido. Entonces la reconstruimos a través de la descripción y de ese cuarto de ala, pero lo más que importaba era la distribución de las nervaduras. Entonces le pusimos un color que es bastante especulativo, pero la estructura está mal. ¿Cuál sería la diferencia entre pintar una planta y hacer una ilustración botánica de una planta? Entre el retrato de una planta y la ilustración botánica de una planta. La ilustración científica requiere información sobre la especie. El dibujar una planta se puede traducir en el retrato de un individuo. Entonces, para ilustrar científicamente hay que ver que se cumplan los rasgos taxonómicos y que las características individuales no se tomen en cuenta. En la ilustración botánica inglesa se incorporan los rasgos individuales, por ejemplo, si la hoja fue comida por un bicho, si tiene una mosca parada encima. Eso es bien anecdótico, pero en general la escuela francesa, que es la que más se usa, utiliza solamente información pura. ¿Cuál ha sido el animal más interesante o extraño que le ha tocado? Bueno, Piñera no lo he dibujado nunca, ¿de animales? Yo creo que los pescados han sido los bichos más especiales, porque tienen una forma tan distinta a los mamíferos, son tan diferentes, sin embargo tienen rasgos funcionales que son muy distintos, entonces es una propuesta formal muy distinta y son además brillantes y transparentes, y eso me encanta. Y yo tengo mi última pregunta. Con la sensibilidad que hay ahora respecto a la conservación, a la naturaleza, ¿no sería como bonito que reflotar el proyecto de la expedición a Chile? Porque en ese momento que ustedes lo hicieron, fueron súper pioneros, esa conciencia ecológica no estaba, era un material súper interesante que marcó a mucha gente, la que tiene ahora intereses sobre la naturaleza. Sí. Pero ahora está esa sensibilidad social creada. Sí, yo creo que fue superada la Expedición a Chile. Yo creo que Expedición a Chile era un recurso literario para hablar acerca de un tema que no se había tocado en Chile, pero que vivía con toda la información, sobre todo el video, está muy superado. El formato de Expedición a Chile era que un grupo de científicos se iba al campo, hasta 40 científicos, y pasábamos varios días juntos en el campo. Entonces iban entomólogos, vulcanólogos, geólogos, botánicos, etc. Y en la noche nos juntábamos en un fogón a tomar cafecito y cada uno contaba cómo había visto el campo. Y era maravilloso, porque cada uno te decía, mira que aquí los estratos geográficos, qué sé yo, la otra cuestión, yo encontré un bicho específico. Y toda esa información se reunía en una bitácora del viaje. Y esa era la regla, un relato muy familiar acerca de los descubrimientos de un nicho ecológico específico. Y junto con eso, el equipo de dibujantes preparaba manuales específicos sobre moluscos, sobre orquídeas, árboles de la zona, qué sé yo.
Yo creo que hay mucha información ahora que está muy buena. Hay libros de la Riederman, por ejemplo. Yo voy a apelar a la Hoffman. Yo diría que los libros de la Hoffman son los más malos que hay, porque no son rigurosos. Ha habido muchos errores en esos libros. No son libros de ella. Ella compra la información y la publica con su nombre, y han sido superados, están muy mal impresos, son re caros, y el Sebastián Tellier está haciendo grandes esfuerzos. Él publicó Las Flores de Willow Willow, ahora hoy día está lanzando Las Flores del Litoral, y hay muy buena información, mucha, que ha superado ya todo ese tipo de... Sí, pero la experiencia del grupo, eso es diferente. Eso es muy bonito. Como que hayan distintas, porque lo multidisciplinario ahora se lleva, ¿cachai? Como que Sí, es una verdad. manera de conocimiento a nivel artístico y todo, como la cosa comunitaria de distintas personas que hablan sobre un tema. Y yo creo que eso no está. No Eso está. es muy bonito. Yo creo que No es la enciclopedia, ¿cachai? No es como ¿sabéis lo que vaya a yo internet creo que hay que hacer? Es ir al campo, hay que ir a los cerros, a meterse al mar, estar en la naturaleza, dormir al aire libre. Eso es lo que hay que hacer. Hay harta información. Técnicamente también, ¿cierto? El avance. Mucho, claro. Está muy avanzado todo. O sea, de hecho, el uso del video, el microscopio, el telescopio, todo eso, da cancha a tiro y lado. La ilustración sigue siendo importante, por eso que decía yo, que se ilustra una especie, no se ilustra un individuo. La fotografía individuo. Entonces la ilustración todavía puede hacer síntesis, podemos hacer transparencias, cortes, todas esas son habilidades del dibujante, que no las tiene la fotografía, pero el registro fotográfico está estupendo. Disculpa, ¿qué pasa con el color? Como tienen un primer acercamiento a las plantas, como ahí in situ, en terreno, hacen como un boceto, por decirlo de alguna manera, del color ahí mismo. Sí. ¿Es distinto sacar la planta del color? Sí, hay que hacer un ajuste cromático, hay que tener una paleta de colores que sea representativa. Si no, el científico te la corrige, te dice, no, te gusta, está mal, sí. Pero es bueno ver la plantita cómo se comporta en el medio. ¿Esa es la foto? Dibujo, apunte de color, foto, todos los recursos. Sí. Y no se puede confiar tampoco en eso, porque la planta, si está en un medio más seco, puede cambiar. Entonces ahí que las plantas se ponen rojas cuando tienen poca agua, entonces te cambia la gama. ¿Tienes andas como con tu paleta de color o...? Sí. Hay que tener una acuarelita o lápiz de color, lo que sea, para anotar. A la hora de imprimir ilustraciones. Ahí se pierde todo. ¿Qué pasa? Que yo estoy de acuerdo contigo que los libros de las formas son muy malos. Los colores no corresponden a las especies, hay información que falta, información que Además se ha escaneado el libro para producir nuevos libros, no se trabaja con lo original. Sí, estoy de acuerdo. Y frente a eso, porque lo hablamos con los profesores, ¿cómo lo haces para que sea fidedigno el tremendo trabajo que hace el ilustrador, el artista, y que quede eso plasmado en el libro? Lo imprimen en otro país, es un problema de la calidad de la impresora chilena. Nosotros tenemos imprentas que son capaces de hacer buenas impresiones, pero no tenemos casas editoriales que estén dispuestas a pagar por eso, que es caro. Entonces, las publicaciones chilenas no respetan tampoco el trabajo de los dibujantes. Publican en pequeños formatos, ¿te fijas? Un buen libro tiene que tener un buen tamaño. Entonces las láminas de Guy, por ejemplo, cuando las reproducen, son de tamaño tabloide, porque ahí sí se puede aplicar el color y todo eso. Pero en general son como guías de campo, entonces tienen un tamaño pequeño, no hay mucho respeto para eso. Los científicos le dicen los monos. Háceme un mono, que tengo un libro ahí de orquídea. Francisco, ¿cuál es tu color favorito? El cerúleo. Francisco,
¿Hablamos del ejercicio o no? Mira, ¿tienen tiempo de hacer un ejercicio o lo dejamos aquí? ¿Sí? Porque vamos a hacer entonces un ejercicio de reconocimiento de plantas, las bases taxonómicas. Voy a buscar un la mano. La mano. En el reconocimiento de la planta, los elementos taxonómicos se deben observar tanto en la forma de crecimiento como en la forma de la hoja y en la forma de la flor, por supuesto, pero ahora solamente en la hoja. ¿Qué dice abajo? Las hojas tienen un pecíolo. El pecíolo es el pedúnculo que une la lámina con la rama. Y se diferencia porque tiene un elemento de fractura. Entonces tú tomáis la hoja, donde se corta, hasta ahí dura el pecíolo. Por lo tanto, la primera característica de las hojas es hojas pecioladas o hojas no pecioladas. Ahí partís con la definición. Luego, la lámina, que es la parte plana de la hoja, digamos, y que tiene diferentes formas, diferentes características. Una característica, por ejemplo, es si es coriácea o no coriácea, o sea, si es dura, si al doblarla se quiebra la hoja, como el boldo, por ejemplo, o es blandita. La lámina, sabemos nosotros que es donde está la mayoría de los órganos de alimentación de la planta. Aquí está el sistema de respiración, tiene los poros, ¿no es cierto? Se hace el traspaso de gases, oxígeno y carbono. Y también están los cloroplastidios, que son los organitos que transforman la luz en glucosa. Entonces ahí están, que son los que le dan el color a la hoja. Si uno ve una hoja, tú cortas una hoja en un micrón, por ejemplo, un corte mínimo, lo ves al microscopio, es transparente. La hoja no tiene color. Lo que tiene color es, en la lámina de la hoja, un elemento que tiene adentro otros elementos que se llaman los cloroplastidios. Y dentro de esos cloroplastidios hay una especie de membrana que tiene color verde, y ese es el verde que se transmite al resto de la hoja. La hoja en sí no tiene color. Y entonces está la lámina y está el sistema radicular, que es una nervadura central, y después la red de nervaduras secundarias, que pueden ser de diferente distribución. La mayoría parte de la nervadura central y se subdivide en nervadura secundaria en dos diferentes órdenes. Un orden opuesto, un orden alterno. Entonces tenemos que observar primero cómo se subdividen las nervaduras. ¿Tenemos cómo borrar ahí? Ya. Entonces, además, la hoja termina
en una parte, ¿no es cierto? Y eso se le llama el ápice. Este ápice puede ser de distintas maneras. Puede ser puntúo, redondeado, acorazonado, etc. Entonces, esto es una hoja simple. Por lo tanto, también hay hojas compuestas. En la hoja simple, entonces, vamos a encontrar diferentes formas. Y ahí viene la clasificación taxonómica. Taxonomía. Hay que ubicar el taxón, hay que buscar la clave de clasificación. Entonces, las distintas formas de clasificación según la forma de la hoja. Entonces, la forma puede ser redonda. También recibe distintos nombres esta forma de forma oval o la forma lanceolada como lanza, lanceolada, o la forma espatulada como una espátula, o la forma triangular o deltoide, o la forma acorazonada, como un corazón, o la forma reniforme, como un riñón, o la forma caudada, como una cauda, una cola. La forma palmeada, como una palma, como una mano. Todas estas con pecíolo o no peciolada, todas esas variantes. Eso es la subdivisión de las hojas según las formas. Y hay muchas otras formas, pero estas son las principales. Además, existe una clasificación según el borde. Entonces, el borde puede ser liso, puede ser aserrado, con una sierrita, o puede ser dentado, con dientes. ¿En qué se diferencia aserrado de dentado? En la profundidad de cada elemento. En el aserrado no se pueden cortar las puntas, en el dentado se pueden cortar. Alveolado, con alvéolos, ondulado, y después hojas simples y hojas compuestas.
Entonces vamos a encontrar todas estas posibilidades en todas estas posibilidades. Multiplicamos. Hojas redondas pero con borde cerrado o dentado o alveolado. Sí. Normalmente el alveolado va acompañando la nervadura. Entonces en las hojas compuestas vamos a encontrar también hojas. La lámina está subdividida. Entonces cada una de las nervaduras va a llevar un segmento laminar. Entonces en este caso tendría segmentos alternos y en este caso tendría segmentos opuestos. Ejemplo, la acacia. Pero todo eso es la hoja. Esto es una hoja entera. Cada segmento es... Cada uno es un segmento de lámina. La lámina está segmentada, no son hojitas. ¿Y cómo se reconoce que es? Se reconoce porque el pecíolo está acá. La fractura se produce aquí. Y aquí tú le puedes sacar los pedazos, pero no tiene una parte gordita de fractura, sino que tienen un pecíolo común. Y esto en el fondo es la nervadura central. ¿Ya? Es como esto que va a brechar. Se ha subdividido la lámina alterna o opuesta. Y hay unas compuestas específicas que son los helechos. Y aquí esto es bien interesante porque en el helecho y en otras plantitas también el segmento tiene una forma similar a la lámina completa. En este caso se llama pinado. Cada uno de los segmentos se llama pina. Entonces, la lámina pinada, luego tenemos la lámina bipinada. O sea, cada una de las pinas, a su vez, ha sido pinada. Entonces, bipinado. Existe tripinado y hasta cuadripinado. Entonces cada una de las subdivididas que a su vez son subdivididas y a su vez son subdivididas. Y existe otra característica que se llama entonces pinatífido, donde la lámina nunca deja de existir y que acompaña al raíz. Está subdividida, pero la lámina permanece. Entonces, esto es pinatífido. Entonces existe, por ejemplo, helechos que son pinado pinatífido. Entonces se pinan las láminas, pero a su vez se subdividen y esos son pinatífidos. No se separa la lámina de la nervadura. Y a su vez, por supuesto, pueden ser aserrados, qué sé yo, etc. Todas las otras características del borde. Entonces, esa es una tabla básica de reconocimiento de las hojas. Y cuando uno va a descubrir entonces de qué clase de planta se trata, en la descripción científica va a decir hoja oblonga, aserrada, qué sé yo, opuesta o qué sé yo. Entonces ahí tú sabes por qué se reconoce la hoja. Entonces, si quieren, vamos a buscar algunas hojas y hacemos una especie de reconocimiento de planta.